Y las profecías que hablan de los últimos tiempos también se están cumpliendo. Nosotros estamos estudiando el Apocalipsis, relacionándolo por supuesto, con el libro de Daniel, porque no podemos entender el Apocalipsis si no entendemos o no estudiamos junto con el libro de Daniel, porque el libro de Daniel podemos decir que es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Ahí está todo revelado, y el Apocalipsis es el registro de los juicios apocalípticos y las visiones que tuvo Daniel explicadas. La profecía de las 70 semanas de Daniel se refieren al tratamiento de Dios con su pueblo, con Israel, netamente con Israel. Nosotros estamos ahí en el medio, por eso es que están las primeras 69 semanas, ya entramos en el estudio de las 70 semanas de Daniel. Ya habíamos dicho que durante las primeras 7 semanas, o sea, los primeros 49 años, se cumplieron, y en ese tiempo fue reconstruida la ciudad de Jerusalén, fueron levantados sus muros, fueron colocadas las puertas de vuelta, pero también habíamos dicho que no debíamos confundir el periodo cuando salió la orden para que vayan a reconstruir el templo. Eso fue antes, eso no entra en las 70 semanas de Daniel. Las 70 semanas de Daniel, así como dice Daniel capítulo 9, el versículo 25, le dijo el ángel a Daniel: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, desde ese momento, desde marzo del 445 a.C., salió la orden para que se fuera a reconstruir Jerusalén, la ciudad de Jerusalén. Previo a esto había salido la orden para que se fuera a reconstruir el templo de Jerusalén, el cual costó mucho, porque fue suspendida la obra a causa de los enemigos, y habían dado la orden, rey Artajerjes dio la orden de que se corte esa construcción del templo, esa reconstrucción del templo. Después se volvió otra vez cuando vino el rey Darío, reconfirmó el decreto de Ciro. Todo eso es gobierno de los medos y los persas. En la imagen que después vamos a estudiar, la imagen de Daniel, el sueño de Nabucodonosor, revelado a Nabucodonosor por Daniel. La cabeza de oro representaba a Nabucodonosor, y después el pecho y los brazos de plata ya eran el imperio medo-persa, Ciro, Darío, y ahí Ciro dio la orden de que se fuera a reconstruir el templo, y dijo: Dios me dio orden. O sea que Dios le habló al rey Ciro, siendo un impío, un idólatra, alguien que no tenía comunión ni comunicación con Dios, pero Dios le dio la orden, él dijo, de que fuera a reconstruir. Esto está en el libro de Esdras, no vamos a leer ahora, pero pueden leer todo el libro de Esdras y todo el libro de Nehemías, y está bien determinado cuando el rey Ciro dio la orden de que se vaya a reconstruir el templo, porque él no quería tener problemas con Dios. Él le reconoció al Dios como el Dios verdadero.
como el único y todopoderoso Dios, y quería, si le dio la orden de que se reconstruya su templo, bueno, él iba a hacer y hizo todo, hizo él todo lo posible para que fuera de esta manera. Después, ahí en el medio, el rey Artajerjes ya complicó un poco la cosa, porque a él le fueron con los enemigos del pueblo de Israel, le llevaron un chisme, por decirlo de una manera, a través de una carta, y que ahí estaban reconstruyendo la ciudad, y que si ellos van a reconstruir los muros, se van a hacer fuertes acá, y ya no van a estar, ya no te van a obedecer más. Eso es lo que le dijeron. Entonces el rey mandó cortar ese trabajo, pero no estaban reconstruyendo los muros, ni las puertas, ni la ciudad, sino solamente el templo y todo lo que tenía que ver con el lugar de culto a Dios, porque esa había sido la orden de Ciro. Entonces, cuando él manda a suspender, quedó todo parado, pero Zorobabel, que había ido al frente de esta obra, enviado por el rey Ciro, él permaneció ahí, y después viene el rey Darío y reconfirma, porque se puso a leer y a ver y a informarse que de su reino, que seguramente cuando se hizo cargo de todas las cosas como venían, que pasaba, como hace cualquier presidente, cualquier gobernador, cualquier intendente, cualquier persona que está en un lugar donde tiene que gobernar a personas, se informa de qué está pasando, cómo fue el gobierno anterior, qué hicieron, qué no hicieron, qué hicieron bien, qué hicieron mal. Entonces él se puso a ver y se encuentra con esto, con el tema que estaban reconstruyendo el templo y que ahí se había parado la obra. Entonces él reconfirma el decreto de Ciro y da la orden de que se les ayude y que sea levantado, se termine de levantar el templo, porque el Dios verdadero, el único Dios, tenía que ser honrado y tenía que ser adorado en su lugar de adoración. Lo que a mí me llama poderosamente la atención y nos llama a la reflexión a nosotros, que estos reyes que eran las autoridades máximas del mundo de ese momento, ellos reconocieron a Dios, al único y todopoderoso Dios, como el Dios verdadero. Por eso ordenaron, por temor a Dios, ordenaron que se reconstruya el templo, que era el lugar de adoración a Dios. Y me llama la atención y me llena de gozo, por otro lado, que estos hombres fieles de Dios, que fueron llevados cautivos, por su testimonio, ellos hicieron que estos reyes reconozcan a Dios como el verdadero Dios. Y nos llama la reflexión a nosotros. Si la gente o el medio en el que nos toca vivir, donde nos toca manejarnos, reconocen a Dios como el único y todopoderoso Dios, si realmente están pensando en preguntarnos ¿qué tenés vos que sos diferente a las demás personas? ¿Qué tenés vos que no te quejás de la economía, que no te quejás de que las cosas no están bien en el país ni en el mundo? ¿Qué pasa con vos que vos confiás en Dios? ¿Y de dónde vos sacás esa confianza en Dios? Esas deben ser las preguntas del mundo que no conoce a Cristo, para que nosotros podamos mostrarles por la palabra y enseñarles lo que la palabra nos habla a nosotros y las promesas que tenemos de Dios. Es un buen medio para entrar a hablar del Evangelio de Jesucristo a las personas, el parecer realmente hijos agradecidos y conformados con lo que el Señor nos permite,
con las bendiciones que Él nos da. Si la palabra de Dios dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, entonces nosotros, esto nos representa que nosotros no tenemos que quejarnos. Y muchas veces caemos en el mismo ritmo de la gente que se queja del gobierno, que no sabemos qué va a pasar, que no sé qué, y parece que no vamos a, parece que no, que las cosas van tan, y sí, las cosas van mal y van a ir peor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Países como Estados Unidos están con inflación, con una deuda terrible. Porque el Fondo Monetario Internacional, si bien tiene su sede en Estados Unidos, no es del gobierno de Estados Unidos, es de los grandes, poderosos capitalistas del mundo, que son muy pocos. Ellos manejan la economía mundial. Y ellos, el mismo Estados Unidos tiene deudas, terribles deudas con ellos. Hablamos de trillones de dólares, no hablamos de los miles de millones que nosotros debemos. Pero ellos son muchos más. Y ellos tienen otros sistemas para salir de estos problemas, pero hay malas noticias, porque de acuerdo a la palabra, el mundo va a ir de mal en peor. No solamente la moral va a ser degradada como está y va para peor, sino que al punto de estar pensando, países que lo están pensando y países que ya han aprobado y legalizado la pedofilia, por ejemplo. Jamás a nosotros se nos hubiera ocurrido una cosa como esa. Pero el mundo va de mal en peor. Y también en lo económico va a seguir yendo en bancarrota. Las guerras, estas guerras que se vienen sucediendo, y que van a ser aún más fuertes, van a traer más caos todavía y más destrucción y más problemas financieros. Hoy hay muchos países de Europa que están con problemas. ¿Por qué? Porque el presidente de Rusia les va a cortar el gas y allá hace mucho frío. A nosotros si nos cortan el gas y hacemos un fueguito y ahí cocinamos. Porque el frío no tenemos ni en invierno, pero ellos sí necesitan el gas terriblemente. Muchos países están dependiendo de eso. Y ahora con el tema de la guerra, el presidente de Rusia dijo que le va a cortar el gas, y esto sí siguen las medidas económicas contra Rusia a raíz de la guerra con Ucrania. Guerras y rumores de guerra. El Señor está muy cerca. No es la tribulación. No estamos en la tribulación todavía. Pero estamos caminando hacia el tiempo en que la iglesia va a ser arrebatada y ahí sí va a empezar la tribulación, lo que se denomina la gran tribulación. Pero todo esto viene profetizado ya por los profetas en el Antiguo Testamento. Y hoy se están cumpliendo. Cuando le dijo que selle las palabras, que cierre el libro y selle las palabras, el ángel a Daniel, era porque iban a ser reveladas para este tiempo. Este tiempo estamos entendiendo cuáles son los cumplimientos de las profecías de Daniel. Parece algo tonto pensar que una estatua represente a todos los tiempos, los gobiernos de todos los tiempos, desde Nabucodonosor en adelante hasta el final de los tiempos. Y hay ese sueño de Nabucodonosor habla del tiempo cuando dice que una piedra cortada, no con mano, bien clarito, no con mano humana, desde el cielo cae hacia los pies de la estatua, de la imagen esa que Nabucodonosor soñó, y es derribada. Eso es cuando Jesucristo venga con poder y gran gloria y derribe a la última coalición de los 10 países. El hierro y el barro no se mezclan.
Es imposible mezclarlos. Hay una mezcla ficticia y ya se están uniendo los países. Están los países árabes. Los países árabes están por mucho tiempo. Jordania y Egipto eran los únicos que habían firmado pacto de paz con Israel. Pero ahora otros países árabes están firmando pacto con Israel. ¿Por qué? Porque ellos se están dando cuenta que el único que tiene el poder militar son así chiquititos, pero son bien fuertes porque son el pueblo de Dios. Ellos tienen el poder militar como para repeler cualquier ataque. Entonces están poniendo bajo, los países árabes se están poniendo bajo el paraguas de Israel. Y Arabia Saudita es la única que dijo que no va a firmar pacto con Israel, pacto de paz con Israel, hasta tanto Israel no les permita a los palestinos tener sede en lo que ahora es territorio de Israel. Dos países dentro de uno, ¿cómo se entiende eso? Dos gobiernos dentro de un mismo territorio es imposible. Dos presidentes, dos reyes gobernando un mismo espacio es ilógico. E Israel nunca va a permitir esto hasta que sea el tiempo del anticristo. Ahí sí el anticristo va a confirmar el pacto con las 10 naciones árabes. Entre las 10 naciones árabes e Israel son 7 las naciones árabes que ya han firmado pacto con Israel, pacto de paz. Faltan 3. Y entonces cuando esto ocurra, va a empezar la gran tribulación. Pero nosotros no vamos a estar más. Gloria a Dios por esto. Gloria a Dios porque ya vamos a ser arrebatados. Pero los tiempos se están acelerando. Esto es lo que tenemos que tomar conciencia, que los tiempos se están acelerando y se están cumpliendo las profecías. Ahora, fíjense que dice aquí el versículo 27 de Daniel capítulo 9, dice, y por otra semana, la semana 70, esa es la famosa semana 70 de Daniel. Dice, confirmará el pacto con muchos. Confirmará el pacto con muchos. No dice firmará el pacto. Confirmará. Este es el anticristo que va a confirmar el pacto previo que ya van a tener las naciones árabes con Israel. Y va a faltar ese último ingrediente de firmar el pacto, el acuerdo de paz con los palestinos. Y porque el que va a tener el poder ahí va a ser el anticristo y el que va a decidir todas estas cosas para que Israel y los palestinos tengan un mismo lugar de culto. El templo va a ser levantado nuevamente y ahí se van a hacer los sacrificios como se hacían en el tiempo antiguo, hasta que el anticristo se levante y se demuestre quién él es realmente. Y ahí es donde que es a los 3 años y medio justo, pues dice tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo, o sean 3 años y medio. Tiempo, 1 año. 2 tiempos, 2 años más. 3 años en total. Y la mitad de un tiempo. 3 años y medio. A los 3 años y medio, el anticristo se va a levantar. Realmente dice, y a la mitad de la semana, la séptima de la semana 70, dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ordenará que el sacrificio y la ofrenda a Dios, como se venía haciendo y como se hizo desde el principio de los tiempos, no se vuelva a hacer más.
porque Él se va a erigir como el único Dios y que a Él hay que adorarle. Entonces, eso es lo que va a hacer el anticristo. Y dice, después, con la muchedumbre de las abominaciones, todas las abominaciones que va a hacer el anticristo, que va a sacrificar ahí una puerca en el altar del sacrificio, como una de sus abominaciones, hasta que venga la consumación, vendrá el desolador, y hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esto es lo que corresponde a la semana 70 de Daniel. Pero previo a esa semana 70 es el tiempo en que estamos viviendo nosotros. Es la dispensación de la gracia, es el tiempo de la iglesia, el privilegiado tiempo que tenemos, que el Señor nos está regalando. Y cuando los judíos rechazaron al Mesías, la semana 69 allí, volviendo un poquito atrás, son 69 semanas. 7 semanas ya se levantó todo en 7 semanas del año 445 antes de Cristo se levantó el templo. Después, transcurriendo 62 semanas más. Y esos son 483 años, hasta el Mesías príncipe, dice la palabra aquí en Daniel. Dice el versículo 25 de Daniel capítulo 9, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. ¿Y por qué divide las 7 semanas de las 60? ¿Por qué no dice 69 semanas? ¿No? 7 y después habla de las otras 62 semanas. Dice, habrá 7 semanas y después dice 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, porque en 49 años le llevó a Nehemías y al pueblo que estaba allí reconstruir la ciudad de Jerusalén. En esas 7 semanas, en esos primeros 49 años. De ahí en adelante hasta el día en que el Señor entró, el Mesías príncipe, Él entró a Jerusalén victorioso y todos les ponían las palmas ahí a sus pies, a su paso, glorificando al Hijo, a Cristo. A los pocos días lo crucificaron, o sea, no lo reconocieron como el Mesías que parecía que lo estaban reconociendo. No lo reconocieron como el Mesías, y entonces ahí es donde el Mesías es rechazado por Israel y Dios se voltea y forma una nueva entidad que es la iglesia, nosotros. Romanos capítulo 11, versículo 17. Romanos capítulo 11, el versículo 17. Realmente este pasaje es muy enriquecedor y nos hace pararnos en el lugar correcto. Dice el versículo 17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, Israel, y tú siendo olivo silvestre, nosotros somos olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz a ti. Nosotros somos salvos por gracia. Ahora, para que esto ocurra,
tuvo que pasar lo que estaba profetizado. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él vino a Israel y ellos no le recibieron. Jesús vino y nació para los judíos. Él es el Mesías y ellos no lo recibieron, más a todos los que le recibieron. Y ahí está nuestra bendición. A los que creen en su nombre, creímos en Jesucristo y que su sacrificio en la cruz del Calvario es válido para proveernos la salvación eterna. Esa sangre de Cristo derramada nos limpia de todo pecado, como dice su palabra. Creímos en Jesucristo. Entonces, a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Y ahí es que los judíos mesiánicos, los llamados judíos mesiánicos, que son los que en este tiempo reciben a Cristo, en este tiempo que es el tiempo de la iglesia, el tiempo en que Dios está tratando con los gentiles, con nosotros, ellos tienen una doble bendición porque ellos son pueblo de Dios y siempre van a ser pueblo de Dios, pero pasan a ser hijos de Dios si reciben a Cristo, los que reciban a Cristo. Y hay muchos de ellos que son cristianos, muchos judíos que recibieron a Cristo en este tiempo. Y allí empieza el tratamiento de Dios con la iglesia. Ahí se corta, ahí podemos decir que se interrumpe el tratamiento de Dios con Israel, ahí en la semana número 69, y queda una semana, solamente una semana. Semana de años, esto lo habíamos explicado. Una semana significa 7 años. 7 semanas significa 49 años. 7 por 7, 49. 62 semanas son 434 años. Y 70 semanas son 490 años. Se cumplieron 483 años. Falta solamente una semana. Esa semana son 7 años que tienen que cumplirse, que son los 7 años de la gran tribulación, posterior al arrebatamiento. Pero volviendo un poquito hacia atrás, ahí en Romanos, el versículo 19, el capítulo 11, el versículo 19 dice: pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Podemos decir esto: las ramas fueron desgajadas. Israel fue dejado de lado. Israel fue puesto a un costado para que yo sea injertado. Bien, dice el versículo 20, por su incredulidad fueron desgajadas, por haber rechazado a Cristo, por haber rechazado al Mesías. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Pues si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuántos más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? O sea, falta un tiempo de tratamiento con Israel. Hay un tiempo todavía que va a ocurrir en esta última semana de Daniel. Cuando la iglesia es arrebatada, termina el tratamiento de Dios con los gentiles, con la iglesia, con nosotros, y se vuelca de vuelta a Israel, porque Él tiene que volver a injertar las ramas que fueron desgajadas, tienen que volver a ser injertadas en el olivo bueno, en el buen olivo. Y pero para todo esto tiene que ocurrir una purificación.
Ellos tienen que reconocer a Jesucristo como el Mesías. Y ya pasaron, el pueblo de Israel ya pasó por muchos periodos difíciles, y aún tiene que pasar este periodo de la gran tribulación, la semana 70 de Daniel, porque ahí Dios va a tratar con ellos de una forma muy especial que vamos a ir estudiando también todo este tratamiento del pueblo de Dios con su pueblo, para purificarlos. La purificación duraba 7 días. Dios tiene números exactos, tiene símbolos exactos. La purificación de los sacerdotes, de los levitas, era 7 días, era una semana. Siempre el número 7, siempre la semana. Y ahora en una semana de años, o sea, 7 años, en esos 7 años, Él va a purificar a Israel, y Israel va a ser purificado, y los que realmente reconozcan a Jesucristo como el Mesías son los que van a salvarse del fuego eterno. Israel tiene esperanza todavía. ¿Cómo nos salvamos nosotros del fuego eterno? Creyendo en Jesucristo. Bueno, ellos tienen que creer en Jesucristo, pero les cuesta mucho, y van a tener que ser tratados en esos 7 años para reconocer a Jesucristo como el Mesías. Entonces ahí van a ser, viene la redención de Israel. Al final, en Armagedón, que va a ser el final de la semana 70 de Daniel. El tratamiento de Dios con la iglesia tiene que durar más o menos 2000 años, y ya estamos en ese tiempo. Desde Adán hasta Abraham pasaron 2000 años. Desde Abraham hasta Cristo pasaron 2000 años. Y desde Cristo hasta el arrebatamiento andamos alrededor de los 2000 años. En 6 días creó Dios el mundo. El 7º día descansó. Y ese descanso sería el milenio, donde la iglesia va a reinar con Cristo. En el reposo milenial vamos a reinar con Cristo. También es todo figurativo. Son 6000 años desde Adán a Abraham, de Abraham a Cristo, y de Cristo al arrebatamiento, más o menos 6000 años. Pero no olvidemos que para Dios un día son como 1000 años, y 1000 años como un día. Salmos 94, si quieren leer, Salmos 90, el versículo 4 dice: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una vigilia de la noche. 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. O sea, un día completo de 24 horas. Un día, 1000 años, y 1000 años como un día. Y 2 Pedro 3:8, por tomar 2 versículos, porque hay otros que también lo confirman, pero 2 Pedro capítulo 3, versículo 8: mas, oh amados, dice el apóstol Pedro, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y recuerdan cuando Jesús fue a conversar con la mujer samaritana, a él le era no digo que le era imposible llegar a Galilea por otro camino. Él tenía que dar vueltas, porque tenía que ser una vuelta grande. Entonces él pasaba por Samaria. Y dice el versículo 4 de
el versículo 3 del capítulo 4 de San Juan, el versículo 3 en adelante del capítulo 4 de San Juan, y salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Él podía dar una vuelta más grande, pero dice, le era necesario pasar por Samaria. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Le era necesario pasar por Samaria. Los samaritanos y los judíos no se trataban entre sí, porque los samaritanos estaban todos mezclados. Tenían otras costumbres, no eran teóricamente puros en sus costumbres, así como eran los judíos. Entonces, como Jesús vino para el mundo entero, Él vino a los judíos, pero el Evangelio tenía que predicarse en todas partes. Cuando a Pedro le dio las llaves del reino, ¿qué le quiso decir? Que iba a tener un llavero grande, así como le ponen a San Pedro en los dibujos con un llavero grande, un montón de llaves. No, le fueron dadas las llaves del reino. Él predicó a los judíos y tuvo que entender que el Evangelio era también para los gentiles y que tenían los gentiles el mismo derecho de los judíos de recibir la salvación a través de Jesucristo. Y entonces, con la imagen del lienzo, la visión del lienzo que ustedes ya conocen, Dios le tuvo que mostrar que él debía predicar a los gentiles, y ahí él fue a la casa de Cornelio y fue el centurión Cornelio fue el primer gentil convertido en Cesarea, y el Evangelio entró entre los gentiles. Y porque Jesucristo vino a salvar al mundo. Él vino para que el mundo sea salvo por él. Pero le era necesario pasar por Samaria. Y ahí dice el versículo 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. A ella le extrañó que ese judío venga y le pida agua. Le llamó mucho la atención. ¿Qué tenía que ver un judío con un samaritano si ellos no se trataban? Y había algo profético aquí en esto que hizo el Señor. Cuando Él le dice, mas la hora viene y ahora es, dice el versículo 23 del capítulo 4 de San Juan, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Tales adoradores busca que le adoren. Debemos adorar al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Nuestra vida tiene que ser una adoración al Padre. Nuestra vida en forma permanente. ¿Para qué? Para que pase lo que pasó con aquellos reyes de la antigüedad. Reconocieron al único y todopoderoso Dios como el verdadero Dios. ¿Por qué? Por la fidelidad de Daniel, la fidelidad de esos muchachos, la fidelidad de cuántos hombres ahí de ese tiempo que se habrán mantenido fieles a Dios. Entonces ellos reconocían que ese Dios que le libró de la boca de los leones a Daniel, que le libró a los otros tres muchachos del horno de fuego, que no se inclinaban ante otro Dios que no sea el único y verdadero Dios. Ese era el testimonio de ellos. Por eso estos reyes podían reconocer, porque veían el poder de Dios manifestado y cómo Dios respaldaba a
a los que creían en Él y a los que le adoraban de corazón. Y eso es lo que el mundo tiene que ver en nosotros. Eso es sencillamente por eso que nosotros fuimos llamados para ser testigos de Cristo. Somos embajadores. Entonces el mundo tiene que ver eso en nosotros. Cómo Dios nos respalda. Cómo ante una prueba, una circunstancia difícil, algo que nos toca vivir, cómo no le damos la espalda a Dios, sino que reconocemos que Él es el soberano y que su voluntad se tiene que cumplir. El mundo lo primero que hace es rezonga y al primero que le culpa es a Dios de las cosas. ¿Cómo Dios permite esto? Si es un Dios de amor y permite que la guerra, que esto... Pero todo es consecuencia del pecado, Dios no tiene nada que ver. El hombre tiene libre albedrío, Dios le dio la posibilidad de decidir y el hombre decide mal. Siempre decide en contra de Dios. Nosotros tenemos que adorar en espíritu y en verdad a nuestro Dios. Nuestra vida tiene que ser una vida que lleve honra y gloria al nombre de Dios, porque fuimos creados, dice la palabra, para alabanza de su gloria. Entonces esto se tiene que cumplir en nuestra vida. Si somos verdaderos hijos de Dios, si tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos mueve a esto, es el que nos enseña y nos quebranta y nos mueve a entender que nosotros debemos vivir una vida en santidad, que debemos llevar una vida que agrade a Dios, debemos llevar una vida en el temor de Jehová. Y le dijo la mujer a Jesús ahí en ese momento, le dice el versículo 25, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Ella no entendía todavía. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Con una autoridad total y una seguridad total. Yo soy el que habla contigo. Yo soy el Mesías. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablara con una mujer samaritana y mujer, porque no hablaban, los hombres ni siquiera la palabra le dirigían a las mujeres en público. Sin embargo, a ellos le llamó la atención que él hablara y se dijera a la mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? A ellos les interesó que él hablaba con la mujer samaritana, que los samaritanos y los judíos no se trataban. Pero no le preguntaron qué es lo que Jesús le estaba diciendo, qué hablaba con ella, cuál era el mensaje de Jesús para con esa mujer. Y dice el versículo 30, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Jesús les dijo, dice el versículo 34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús, ¿qué les dijo? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Serán nuestras palabras? Nos llama la reflexión. ¿Serán nuestras palabras? Mi comida es que haga la voluntad de Dios y que se cumpla su propósito en mi vida. ¿O será que yo estoy pensando todo el tiempo solamente en las cosas terrenales y no en las cosas eternas? Cada palabra de Jesús es un, llamémoslo un chicotazo, porque cuando yo me pongo a leer esto y enseguida me miro y pienso, ¿cómo estoy actuando? ¿Cómo estoy haciendo? ¿Cómo estoy viviendo? Estoy procurando, estoy tratando de vivir en santidad, estoy tratando de llevar honra y gloria al nombre de Dios, estoy tratando de que su propósito se cumpla en mi vida o no me está interesando. Y si no me está interesando, ¿qué está pasando con el Espíritu Santo que yo estoy seguro que está acá adentro? El Espíritu Santo me tiene que quebrantar. Y dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. No eran judíos, es decir, eran judíos, pero eran los que estaban, los descartados, digamos, los malos de la película. Creyeron en Jesús antes que los mismos judíos. Digamos los de pura cepa, los que estaban, los que se consideraban los más perfectos o más religiosos. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. ¿Cómo sirvió este testimonio de esta mujer
que fue y predicó. Nos habla a nosotros, debemos predicar de Jesucristo. Dice, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí, ¿qué dice su Biblia? 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. 2 días. Para un Dios, un día son como 1000 años y 1000 años como un día, 2000 años. Él se quedó 2 días predicando y hablando a los que no eran judíos de pura cepa. Y después cuando vino la época de la iglesia, ya ahí se produce el impas. 2000 años más o menos que nosotros estamos siendo predicados y predicando y hablando de Jesucristo, procurando de llevar una vida que agrade a Dios, procurando de hacer las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, procurando de llevar una vida en santidad, aunque nos cuesta, porque nos va a costar, porque tenemos la vieja naturaleza y que también está en medio nuestro y dice, está con nosotros y dice la palabra que tenemos las dos naturalezas, las cuales pelean entre sí, por decirlo de una manera. ¿Para qué? Pero dice, ¿cuál debe ser el resultado? Para que no hagáis lo que quisierais. Porque si triunfa la vieja naturaleza, yo voy a hacer lo que yo quiero, lo que quiere mi carne, mi viejo hombre, mi vieja naturaleza. Pero para que yo no haga lo que quiere mi vieja naturaleza, sino que haga lo que quiere la nueva naturaleza, es que están allí luchando diariamente. Y a todos nos cuesta, a ustedes y a mí, nos cuesta llevar una vida que agrade a Dios, porque justamente por el accionar de la vieja naturaleza, pero gloria a Dios porque tenemos a Jesucristo, porque tenemos el Espíritu Santo que nos enseña todas estas verdades y estas profundidades bíblicas y podemos entender que el Señor está muy cerca en su venida. Que Dios les bendiga y bendiga su palabra.